venezolano, né? Maneira nossa missa acaba atendente a nossa diretamente desde el restaurante Holstein, aquí en Sanville. Por cierto, y también mira, pues nada, vine para mí, buenas tardes, muchas gracias, señor Jair. Nada, vine para mí consentirme que un plato de camarón aquí, mi Dios mío, nada, un bleifir, cat lekker, de Jamie que me también siempre en Holstein, ¿no? Pero, ¿no le parece apetitoso lo que vamos a decir? Vamos a terminar el programa. Vamos a terminar el programa para comer. No, pero nós vamos ser um tema obsério que nós foi a hora da parte de venezolano, não? Desde quando passar nossa sua pergunta na senhor Limonci, Alfredo Limonci, nossa sua pergunta na o caminho nossa putrele que se está sinti, o nan também igualmente está aportando no desenvolvimento de nossa isla com a presença. Alfredo? Por supuesto. Mira, desde que te voy a hablar primero de mi caso. Desde que yo llegué a Curazao, yo no he hecho otra cosa que trabajar para Curazao. ¿Pero por qué? Porque yo vivo aquí. Mis hijas, yo llegué aquí con 2 hijas y los amigos de mis hijas son de Curazao. Las maestras de mis hijas son de Curazao. Mis vecinos son curazoleños. Yo me muevo en Curazao y por supuesto que el cariño, el afecto, el arraigo que uno desarrolla sin perder el arraigo con nuestro país de origen es con Curazao. Cada vez que yo pago impuestos, cada vez que yo compro en un supermercado, voy al banco, favorezco, quiero pensarlo como integrante de la comunidad de Curazao, no como venezolano, sino como una persona que vive y se mueve aquí adentro. Y yo siento, y lo he dicho antes en otras ocasiones, que la nacionalidad que uno tiene va más allá del título que sale en el pasaporte. La nacionalidad quiere decir compromiso. Mi papá, disculpa el detalle, mi papá era un margariteño venezolano y mi papá siempre decía, uno tiene que ser del país donde come su pan. Sin perder la raíz. Exactamente. Sin perder la raíz. Pero yo me siento tan curazoleño como cualquiera. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta isla le vaya bien, por egoísmo, porque quiero que a mí y a mis hijos les vaya bien. Sí. Por eso nosotros, o sea, yo y también mientras yo estuve en la Fundación Benex Curazao y aún estando afuera, vamos a limpieza de playas todos los años. Este año fuimos a limpiar Klein Curazao y antes fuimos a Señores Bay y antes fuimos... O sea, siempre participamos, promovemos que los venezolanos hagamos actividades de voluntariado aquí en Curazao. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos movemos y tratamos de que nuestros hijos también adquieran ese amor por la tierra donde se mueven. Entonces, cuando hablamos de los venezolanos en Curazao, no es de ahorita. Los venezolanos tienen una tradición grandísima, esta isla y Venezuela tienen lazos de sangre que van desde muy lejos. Tenemos héroes próceres compartidos. Tenemos familias que tienen sangre venezolana y tenemos en Venezuela gente que tiene sangre curazoleña. Entonces, cuando se habla de los venezolanos, vamos a hacer la foto de hoy en día. El último censo, que fue el 2011, reflejó que había 1.400 o 1.600, no recuerdo, 1.600 venezolanos que vivían aquí. Primera generación de inmigrantes. Pero si vamos a segunda generación, que es nacidos aquí, pero que con un padre o madre nacido en Venezuela, es 2.400 más. Estamos hablando de 4.000 personas empujando, junto con todos los curazoleños, por Curazao. Eso probablemente ha crecido. ¿Y qué tipo de crecimiento, qué tipo de gente viene preferentemente para Curazao? Viene todo tipo. No se puede decir que todos son esto, pero hay mucha inversión de venezolanos en Curazao. Estamos ahorita en un restaurante maravilloso que está hecho también una parte con inversión de venezolanos. Estamos en un centro comercial que es inversión de venezolanos. Los países hoy en día se pelean por tener inversión. Bueno, esto es una bendición que en esta isla tengamos inversión, no solo de venezolanos, de cualquier parte del mundo. Eso no puede ser malo. Se generan fuentes de trabajo para los locales. Hay un grupo de venezolanos que por X o Z razón nos vinimos a Curazao. En el caso particular, y a veces lo digo, pero no me gusta decirlo mucho. O sea, a mí me trajeron. Me trajo la compañía de trabajo. Pero para hacer un trabajo, pero el trabajo no lo podemos hacer si no contamos con los curazoleños. Tenemos que trabajar con los curazoleños e identificarnos con todo lo que pasa aquí. Hay un refrán que dicen muchos los extranjeros, a mí no me gusta decirlo, a lo que vienes, a la tierra donde fuera. Y bueno, ese es el aporte, lo que comentaba Luis Alfredo. Es decir, los venezolanos
hemos contribuido. O sea, hay que hablar, él habló de algo histórico, yo ahí puedo opinar un poco más, porque como ustedes saben, soy el vicepresidente de la Sociedad Bolivariana de Curazao, donde tengo mucho tiempo y donde he estudiado mucho la historia. O sea, yo soy historiador, pero, entre paréntesis, historiador, pero de la historia de Venezuela relacionada con Curazao. Luis Alfredo dijo, tenemos héroes compartidos. Tenemos un Brión, que fue el primer almirante de la Marina de la Gran Colombia. Bueno, y tenemos a Piar y otros tantos. Mordecai. Bueno, Mordecai es una historia que podemos analizar posteriormente. Pero lo importante es que se sepa, bueno, Curazao lo sabe. O sea, una buena parte de la población de acá es compartida, o sea, tiene padre o madre venezolano. Aquí personas influyentes tienen esa condición. Entonces no se nos puede, yo estimo que forma parte del programa, no se nos puede señalar en estos momentos los venezolanos. Sí, hay 2 o 3 venezolanos que vienen por ahí, hacen cuestiones que nosotros, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Por el contrario, estamos de acuerdo que se castiguen. Sí. Castiguen porque están haciendo cosas por las cuales ¿no? no compartimos. Es feo, por ejemplo, Franco viene a hacer turismo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, él viene por los dólares que le dan en Venezuela, así sea mucho o poco, pero lo viene a gastar en Curazao. Tiene que pagar hoteles, lo gasta en restaurantes, va para playa, va para tiendas, pero está gastando su dinero en Curazao. ¿Piensa Franco que se deben de seguir estrechando los lazos comerciales, culturales y de amistades del Curazao de Venezuela? Por supuesto que sí. Nunca se debería de cortarse, Sí. porque es algo que, como lo dijo el amigo aquí, por 2 desadaptados, me da a disculpar la palabra que voy a decir, 2 escorias, porque son 2 personas que no, o sea, no son personas. Cuando una persona atenta contra otra persona, hay que darle duro. Por eso no tenemos que pagar todos los venezolanos como tal. A nosotros los venezolanos nos gusta disfrutar, gastar, venimos de compra y nos gusta la isla. El señor Nelson dice que a él lo trajeron, no le gusta decir. Yo digo lo contrario, a mí no me trajeron, yo soy muy sincera y de frente. Yo digo, yo amo Venezuela como amo Curazao, pero yo decidí un día cambiar la cara del bolívar por el dólar y el florín. Por eso me vine a Curazao. No porque estaba mal en Venezuela, sino que simplemente yo soy una mujer ambiciosa, pero como son los mismos venezolanos todos que están aquí, que vienen a buscar un futuro, si sienten que tienen la capacidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Pues, ¿no? Pero la pregunta, ¿no? Porque Franco no está en Venezuela y no sabe lo que está a lo mejor pasando últimamente, pues lo estábamos comentando, sí, que han venido últimamente varias personas a cometer atracos acá en Curazao, en Aruba, en los casinos de Aruba, ¿no? Se disfrazan de mujeres, se meten en los restaurantes aquí en Curazao, mujeres que vienen de repente a prostituirse. ¿Tú cuando escuchas esas cosas? ¿Qué puedo sentir? Desilusión. Cuando voy a un país y me dicen, no queremos a los venezolanos porque por esto sucedió esto, yo le digo, no generalicen, porque no todos somos iguales. Hay ladrones venezolanos, hay ladrones holandeses, hay ladrones de todo tipo. Curazaleños, digan, tú eres muy diplomático, hay ladrones curazaleños también. Porque, o sea, es la naturaleza del hombre, hay unos malos y unos buenos. Exacto. No puedes generalizar por 2 desadaptados. Exacto, pero ellos dos que viven aquí en la isla, o sea, ¿qué sienten ustedes cuando leen cómo la prensa está dándole tan duro? Y muchas veces hasta casi uno puede decir que estigmatizan y generalizan a los venezolanos cuando sacan venezolanos peligrosos, o sea, atracadores, y hablan en general del venezolano. O sea, yo personalmente siento una gran tristeza. Vamos a ponerlo bien claro. Cuando sucede algo como un atraco, cuando sucede algo como lo que pasó con esos policías, los venezolanos que vivimos en Curazao y los curazoleños estamos afectados por igual. Es a nuestra policía la que le dispararon. Y si están atracando a los habitantes de Curazao, dentro de los cuales estamos nosotros. Entonces, es profundamente injusto que se diga los venezolanos como si nosotros estuviésemos del lado de esos atracadores. O sea, eso es una delincuencia cometida por personas con nombre y apellido, y nosotros pedimos que le apliquen todo el peso de la ley como corresponde, independientemente de su nacionalidad. El lazo de Venezuela y Curazao es muy delicado afectarlo,
Uno, porque es injusto, porque hay niños, por ejemplo, que yo he oído el caso de personas que conozco, que empiezan a sentirse con un poquito de vergüenza de decir venezolano por esa campaña que aparece en los medios. Y resulta que, oye, eso no le conviene a nadie. Que los niños que deberían estar desarrollando arraigo, que deberían estar en la escuela queriendo al sitio donde se desenvuelve para que ayuden a levantar a Curazao, puedan empezar con ese temor de hablar de sus raíces. Esa persona no va a tener el mejor desarrollo para pelear por esta isla. Entonces, no nos conviene a nadie ese tipo de separaciones. Cuando las sociedades se dividen en dos, entre los locales y los extranjeros, entre los políticamente de un lado o del otro, el país pierde la mitad de la fuerza. Y eso lo sabemos muy bien en Venezuela y aquí también. No podemos, es peligrosísimo eso de dividir la sociedad entre los de sangre y los que vinimos, que no somos de sangre. Yo preferiría hablar de los comprometidos y los no comprometidos. Y es una tarea de comprometer a los que no están comprometidos. Eso sería lo que nos sacaría adelante. Si hay delincuentes de la nacionalidad que sea, se le aplica el peso de la ley y punto. Pero vender periódicos, o porque la palabra venezolano ahorita en portada de alguna manera es rentable, oye, es injusto y no le conviene a nadie, no le conviene a Curazao. Yo creo, Lupe, que dando respuesta a la pregunta, creo que los venezolanos hemos sido tratados injustamente. Cuando salen los cintillos grandes en los medios de comunicación, en la primera página donde dicen, no, que es un venezolano, sí, es un venezolano con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Uno de 30 millones de habitantes. Venezolanos al exterior que manejó Alfredo. Pero yo creo que es son mucho más personas las que hay acá. Y donde hay venezolanos que trabajan duramente. Y que de quieren lunes a domingo, que se han identificado con Curazao, que se sienten curazoleños. Y esa gente también hay que resaltarlo. Sí. No podemos hacer 3 personas que actúan ilegalmente, van a romper toda una tradición que tenemos en los lazos entre Venezuela y Curazao. Sí. Definitivamente. Vamos también, yo invito a los medios de comunicación a que se resalten también las empresas, también las personas que día a día trabajamos para contribuir con la economía de Curazao. Exacto, ¿no? Porque de verdad, televidente, es como si no está haciendo en el móvil, ¿no? Sobre ahora, sempre me avisa, lamentavelmente, nós medios de comunicação está compreendendo, nós que a notícia, pero como a ser muito cauteloso de forma como te digo a notícia, porque não assim, daño afetar outro nada inocente na lo que nada está passando. Mas sobre a verdade, televidente, de móvil, agora que está vindo, a situação difícil que o país está vivendo dentro, então, botar na época, nada sale a fogo busca uma maneira, onde na mesma está pensa desespero, nada pode caminhar para o vez. Pero, se não significa que nós temos que generalizar e dizer que todos os venezuelanos assim, não só de móvel, não está tranquila, não está estima, por só móvel venezuelano, não está estima, por só a dona Hópia, Porte Grande, maneira senhor, e ora esta visa e Alfredo também. Então, agora, não lê-se coisas de coisas que estão dando Londres, nós temos que ser cautelosos, não somente com o venezuelano, qualquer nacionalidade. Aqui viva por sol, nós temos que ser cautelosos, nós agora mudar nós torta forma e eu de coração, e nós todos, se nós está aqui, nós que é bom de isla aqui, nós que vai adelante. Lupe, una cosita que para que se comprenda mejor. Es lo mismo que sucede al curazoleño cuando en un medio de comunicación en Holanda se pone en primera plana o se destaca antillano, ladrón, tal cosa, tal cosa. Ajá. Es injusto con la población antillana que vive en Holanda ese titular, porque de alguna manera hace que la gente empiece a relacionar ambas palabras, antillano, ladrón, y es una completa falsedad. Hay gente de toda naturaleza en cualquier nacionalidad, pero lo normal es que la gran mayoría de las personas, sobre todo los venezolanos que vivimos aquí, somos gente comprometida y que amamos a la isla. Ahora, ¿en qué se pueden beneficiar ambos países, o sea, Venezuela y Curazao, piensas tú, Franco? Sacando todo lo negativo que se está presentando, que están comentando los compañeros, últimamente con los venezolanos aquí en Curazao, tanto en Curazao como en Aruba, lo que está pasando, ¿no? Después del corte comercial quisiera que...
tu comentario.